Saber cuál es el primer videojuego en la historia no es tan sencillo. No es simplemente saber en qué año fue creado dicho videojuego para ponerlo en una línea del tiempo y saber su resultado. Lo que sucede es que tenemos que saber qué es la palabra videojuego, tanto en su definición y como en qué época fue creada dicha definición. Una definición sería decir que es cualquier cosa que se pueda interactuar manipulando electrónicamente imágenes generadas por un ordenador visualizados a través de una pantalla. Prácticamente quiere decir que la pantalla que estemos observando tenga imágenes en movimiento, ¿no? Para decirlo de una manera sencilla. Pero bueno, vayamos a la historia y busquemos información a ver qué nos trae internet. ¿De dónde se originó? Vayamos al precursor. Todo comenzó de la idea del matemático Leonardo Quevedo, que por fin había acabado su anhelado trabajo llamado el ajedrecista, que consistía en simular una jugada del ajedrez a través de una máquina. Simulaba un final de rey y torre contra rey. Nosotros manipulamos el rey a nuestra conveniencia y la máquina hacía todo lo posible para que nos dé el jaque mate. Prácticamente eso era el ajedrecista, pero los algoritmos que se usaron eran básicos, así que no siempre daba el mate en una cantidad mínima de movimientos. La máquina se daba su tiempo y todo eso, pero dalo por hecho que siempre al final un jaque mate. El proyecto fue presentado en Francia en una feria de París en 1914, donde generó una gran expectativa de parte del público y de los aficionados. Mientras que ingenieros y matemáticas de esa época pensaron que el algoritmo que se usó para crear dicho autómata puede mejorarse con el tiempo a través de las matemáticas. Y ahí damos un salto hasta 1947, entretenimiento con tubos de rayos catódicos creados por Thomas Goldsmith y Ethel Mann. Básicamente el juego consistía en simular misiles de un lado a otro inspirados en los radares que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Este no es considerado el videojuego más antiguo de la historia, pero sí se le atribuye que es como un precursor más. Si bien tenía una pantalla electrónica, no se llegó a ejecutar en un dispositivo informático. También nunca fue comercializado y mostrado hacia el público. Por lo tanto, no fue un gran impacto que digamos en ese momento. Lo que más resalta es la patente que se obtuvo y el circuito interno que la acopla, dando las bases para seguir mejorándolo poco a poco. 3 años después, en 1950, apareció un juego llamado Barty el Cerebro, que era una simulación del famoso Michi o Treasure Raya, como se dice en muchos lugares. En vez de usar una pantalla con gráficas, simplemente se usaron muchas bombillas, aunque sí disponía gráficas en tiempo real. Un año después, hablamos de 1951, apareció otro juego, Nimrod, que históricamente tampoco entró en la lista, pero ¿por qué no? Si una vez que lo mostraron en una feria tuvo mucha reputación durante esas semanas, simplemente por el hecho de no mostrar resultados visuales a través de una pantalla electrónica, ya que como vuelvo a decir, solo se usaban bombillas de una manera o forma inteligente. Y dicho todo esto, entonces, ¿cuál fue el primer videojuego considerado en la historia? Buscamos en internet, solamente no te demoras ni 10 segundos, pones primer videojuego de la historia. El primero de la lista que sale es Tennis for Two, un simulador de juego de tenis básico con una pelotita que se mueve de un lado a otro, creado en 1958. Cumple con todas las características de ser un videojuego, creado por una computadora, una visualización objetiva en las gráficas y lo importante, despliega movimientos y tiene gráfica dentro de un componente electrónico. Era un videojuego básico, ya que el objetivo no era comercializarlo para un público en general, sino una demostración tecnológica improvisada para entretener a visitantes en una cierta zona o en un local. También hay otro videojuego llamado Oxo, que también está en la pelea por la lista, y muchos aficionados consideran que esta es la más antigua de la historia. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos para hacer un videojuego, pero lo que lo diferencia de Tennis for Two es que no cuenta con un video de animación. Nimrod también está en la pelea, aunque esta no disponía de pantalla digital, pero fue diseñada específicamente para jugar. Entonces con todo esto diríamos que hay 2 o 3 juegos conocidos hasta ahora, bueno, no tan conocidos, desconocidos, hasta ahora que entran en la pelea para ser el mejor videojuego de la historia. Tennis for Two, Nimrod, Oxo. ¿Cuál de estos 3 videojuegos crees que sea el primer videojuego de la historia?